hermanastros y adversarios feroces, Pedro I de Castilla y Enrique de Trastámara protagonizarán en la segunda mitad del siglo XIV la que se considera como la primera guerra civil de la historia española. En su rivalidad, muchos historiadores han creído encontrar incluso los antecedentes de dos concepciones político-ideológicas que atravesarán a España hasta los tiempos modernos. Absolutista y despótico, Pedro I intentó imponer el poder real sobre los privilegios feudales de los nobles y de la Iglesia. No vaciló en apoyarse en sectores burgueses y de la nobleza menor para alcanzar sus propósitos. Enrique de Trastámara, su hermanastro bastardo, terminó por erigirse en el líder de la reacción nobiliaria contra los sanguinarios excesos de Pedro. Alentó la rebelión contra la tiranía y, a cambio de sostener sus privilegios, consiguió el apoyo suficiente como para reemplazar al rey. Pedro I y Enrique II. De la confrontación entre Pedro I y Enrique II, de la que, insisto, fue victorioso Enrique II, me llaman la atención dos aspectos a destacar. Uno, el hecho de que se supuso el combate entre los intereses de la nobleza y los intereses de la burguesía. Los intereses de la nobleza los representó Enrique II, los intereses de la burguesía Pedro I. En las comunidades de Castilla, unos años más tarde, volveremos a ver reproducirse el mismo enfrentamiento entre los intereses feudales o señoriales y los intereses de la burguesía. Enrique II, por supuesto, el triunfo de Enrique II significó el triunfo de la nobleza. Y otro aspecto a tener en cuenta es el protagonismo internacional, la incidencia de los países europeos en ese enfrentamiento. En este caso concreto, Francia a favor de Enrique II, Inglaterra a favor de Pedro I. A mediados del siglo XIV se produce una revolución política en la corona de Castilla, en el reino de Castilla, llevada a cabo por una dinastía que se llama bastarda, es decir, de hijos no legítimos del anterior rey, que vivían en torno a la ciudad de Támara, o más allá de Támara, tras Támara, como se indica. Támara es un pequeño río de la zona palentina. Esta dinastía entró en colisión con el rey legítimo, con Pedro el Cruel, y se creó una de las primeras y más sangrientas guerras civiles, de las muchas que luego en la historia española tendrá lugar. El origen de la rivalidad entre Pedro y Enrique podría fecharse en la inesperada muerte del rey Alfonso XI en marzo de 1350, pero en realidad su origen fue anterior y producto de las licencias amorosas de su padre, el rey. Alfonso XI se había casado con María de Portugal y de esa unión nació Pedro el 30 de agosto de 1334. Pero el rey tuvo un amante, Leonor de Guzmán, mucho más bella y prolífica que la reina. 10 hijos fueron la consecuencia de esas relaciones. Entre ellos, Enrique, que vio la luz el 13 de enero de 1333. Pedro era claramente un hombre extrovertido, de carácter solar, ¿no? Con muchísima... un astrólogo de aquella época, ¿no? Diría que tiene mucha agua del Cáncer en su manera de expresión, era seductor, pero naturalmente, por eso era muy mujeriego, tenía amantes y le gustaba mucho la cultura morisca, porque por la sensualidad que generaba, le gustaba vivir en Sevilla, o se construye en Astudillo, en Palencia, un pequeño pueblo, un palacio para el amante, que es una maravilla del arte morisco, del arte mudéjar, enclavado en la meseta.
Mientras que Enrique era todo lo contrario, era un hombre más bien encerrado, con un poco de complejo, rodeado de muchísimos hermanos y de muchísimas hermanas, porque esas figuras que siempre han estado en silencio han sido muy importantes en la tradición trastamarista, las mujeres. La existencia de amantes e hijos extramatrimoniales era común en las cortes del medioevo. La diferencia en este caso fue que el rey dispuso que tanto Enrique como sus hermanos, Tello, Fadrique y Sancho, recibieran una educación esmerada y la concesión de importantes señoríos. A Enrique se le otorgaron señoríos en Galicia, Asturias y León. Alfonso XI pretendió incluso casarlo con una hija del rey de Aragón, Pedro IV. El proyecto no pudo concretarse, pero demostró la predilección real por el príncipe bastardo. Una actitud que influiría en las futuras relaciones de su hijo Pedro con su hermanastro y con el monarca aragonés. La peste negra, que asoló Europa desde 1348, se llevó a Alfonso XI en 1350 mientras sitiaba Gibraltar. Su hijo, un adolescente de 15 años, ascendió al trono con el nombre de Pedro I. Alto, de contextura fuerte, el joven rey se había destacado en las artes guerreras a pesar de sufrir una leve cojera. Probablemente sufría algún tipo de trastorno mental, causa probable de su conducta errática y proclive a los excesos de violencia que caracterizaron su reinado. Por culpa de ellos, Pedro I se ganó el apelativo de El Cruel. Esa mala fama sería revisada a partir del siglo XVI a instancias de Felipe II. Los historiadores reivindicarían su memoria, rebautizándolo como el Justiciero. Se dice que tuvo problemas de salud y hay médicos que han analizado los restos y han encontrado que cuando era joven y cuando empieza a ser ya rey, una vez que fallece su padre tras el año 1350, rey de la peste negra en tierras de Andalucía, pues que tuvo problemas mentales y que eso le llevó a que muchos de sus colaboradores terminaran por abandonarle y marcharse al bando contrario. Pedro I llegó al trono en medio de una situación política y económica inestable que se agravaría con la muerte de su padre. Castilla, al igual que Europa, sufría las terribles consecuencias de la epidemia de peste, que había diezmado su población y afectado su producción agropecuaria y artesanal. La recaudación de impuestos se había resentido y las finanzas del reino estaban bajo mínimos. En el plano internacional, la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra alteraba la relación de la corona de Castilla con sus vecinos. Muy pronto influiría también en forma decisiva dentro de sus fronteras. Alfonso XI puso en vereda a los nobles, lo que pasa que después de tantas minorías que había habido antes, la figura de María Molina, la situación era compleja. Lo que va a pasar después no afecta solo al reino de Castilla, ni a las relaciones con el mundo islámico, sino que afecta a lo que llamamos Corona de Aragón, afecta a los intereses con Portugal, afecta a los intereses y relaciones con Francia, con Inglaterra, porque el capítulo de enfrentamiento entre Pedro el Cruel, llamado el Cruel o el Justiciero, según como queramos, y Enrique de Trastámara, después Enrique II, va a ser un capítulo más de la lucha de la guerra de los 100 años, el enfrentamiento por el dominio del continente europeo, parte occidental, entre Francia e Inglaterra. Con este escenario de fondo poco propicio, Pedro I ascendió al trono. Por su juventud, las responsabilidades del gobierno se concentraron en su madre y en un importante noble también de origen portugués, Juan Alfonso de Alburquerque. Fue aparentemente una decisión acertada, porque a los pocos meses de iniciado su reinado, Pedro sufrió un proceso infeccioso que lo tuvo al borde de la muerte. La puja entre las distintas facciones se acentuó ante la posible desaparición del flamante monarca. Fernando, hermanastro del rey de Aragón,
reclamó sus derechos, pues su madre Leonor era la hermana de Alfonso XI. Juan Núñez de Lara, un aristócrata que alegaba descender en línea directa de Alfonso X el Sabio, se sumó a las reivindicaciones. Pero Pedro se recuperó casi tan rápido como había enfermado y dejó mal parados a sus contrincantes. Núñez de Lara resolvió alejarse precavidamente de la corte instalada en Sevilla, pero la muerte lo alcanzó en Burgos. Aparentemente envenenado por orden de Alburquerque, fue una de las primeras víctimas de las represalias reales. Le seguirían muchos otros. Pedro I había mantenido hasta ese momento relaciones cordiales con sus hermanastros bastardos. Todo cambió después de su enfermedad. Leonor de Guzmán, la amante de Alfonso XI, fue confinada en Talavera. Su hijo Enrique, que acababa de contraer matrimonio sin permiso real, tuvo que huir para eludir el arresto y una previsible ejecución. Sus hermanos también prefirieron poner distancia de los caprichos del rey. Un año más tarde, en 1351, Leonor de Guzmán era asesinada en la prisión. El odio de la reina madre hacia su eterna rival habría influido en esa drástica decisión que marcaría para siempre el destino de su hijo. Es un hombre que se pasó su juventud postergado, igual que su madre, por el beneficio y el protagonismo que tuvieron Leonor de Guzmán, la favorita del rey, su padre, Alfonso XI, y también los privilegios que tuvieron sus hermanastros, ¿no? Entonces, todo esto, cuando muere el rey en 1350 y Pedro sube al trono a los 16 años, la madre lo interpreta como un motivo de poderse vengar o poder recuperar el espacio y la humillación recibida hasta ahora. Esto es importante. Mientras tanto, Pedro I, bajo la guía de Juan Alfonso de Alburquerque, convocó a Cortes en Valladolid. Lo hizo para adoptar medidas con las que enfrentar la crisis económica y social que sufría el reino. Sus intenciones legislativas reformadoras quedaron grabadas en ese encuentro. La epidemia de peste había dejado áreas rurales sin dueños y sin campesinos. Se estableció entonces el régimen de explotación de esas tierras y se tomaron medidas para frenar el alza de precios y salarios, una consecuencia de la escasez de mano de obra y de la caída de la producción. Se reorganizó la administración de justicia y, en forma inesperada, la minoría judía pasó a gozar de la protección del monarca. El debate de fondo, sin embargo, estaba relacionado con las diferentes concepciones de gobierno que defendían el rey y la alta nobleza. Pedro I apuntaba a la construcción de un centralismo absoluto, mientras que los aristócratas aspiraban a una mayor participación en las decisiones. Su reemplazo por juristas universitarios o miembros de la nobleza menor en las funciones ejecutivas de la administración del reino fueron recibidas con enorme desagrado. Lo mismo ocurrió con la designación de un judío, Samuel Leví, como tesorero mayor. Y en la corte de los reyes, hasta los reyes católicos tenían individuos judíos, como Bran Seneor, el famoso, que era como una especie de ministro de Hacienda de aquellos tiempos, ¿no? Era un hombre, y hasta un médico judío tenía la propia reina Isabel, o sea que no había tampoco. Pero desde el punto de vista religioso, en las iglesias se predicaba mucho contra los judíos, eso parece que sí que era muy fuerte. Deicidas usurero le llamaban, ¿no? Y bueno, luego eso se va a ir modificando, y a partir del siglo XIV, que es un siglo de crisis, de guerras civiles, de la peste negra, etcétera, ya se va a acusar a los judíos y se les va a perseguir. Pero el rey dejó bien claro que no toleraría discrepancias. El primer intento de resistencia, protagonizado por el caballero Alfonso Fernández Coronel, fue aplastado sin piedad. Pedro I comenzó muy pronto a insinuar su perfil más sanguinario y despótico del que haría uso y abuso en el futuro. En su compleja personalidad aflorarían también otros desórdenes de conducta que darían nuevos motivos a sus enemigos para descalificarlo. Mientras Juan Alfonso de Alburquerque acordaba su casamiento con la princesa Blanca de Borgoña,
hija del rey francés Juan II, Pedro I no ocultaría sus amores con María de Padilla, una dama con la que tendría una hija en marzo de 1353. Sin embargo, se tuvo que casar con Blanca. La boda, que tuvo lugar el 3 de junio de 1353, tenía gran importancia política y económica para Castilla. Por un lado, se consagraba una estratégica alianza con Francia. Por el otro, las necesitadas arcas reales recibirían 300.000 florines de oro en calidad de dote. Sin embargo, Pedro I se encargó de destruir de un plumazo la cuidadosa operación diplomática gestada por Alburquerque. Convivió un solo día con la desdichada Blanca para volver después con María de Padilla. Su inexplicable actitud provocó una serie de crisis en la corte. Juan Alfonso de Alburquerque perdió el favor real y resolvió refugiarse en Portugal para evitar eventuales represalias. Sus partidarios fueron reemplazados por parientes o amigos del amante del rey, mientras que la reina Blanca fue confinada en la villa de Arévalo. Todo eso contribuye a que sus hermanastros, los hermanos de padre pero no de madre, pues además tenían conflictos con la corona de Aragón, pues vayan creando un clima de hostilidad. Le llaman projudío también. En una sinagoga de Toledo hay elogios, porque en su tiempo decidió que se construyera una sinagoga en Toledo. Pero bueno, eso había ocurrido en toda la época de los cristianos, no es ninguna novedad. No contento con su proceder escandaloso, Pedro I resolvió doblar la apuesta. Presionó y obtuvo de los obispos de Salamanca y Ávila la nulidad de su matrimonio, y en abril de 1354 se volvió a casar. Pero la elegida no sería María, sino Juana de Castro, otra dama de gran belleza con la que también mantendría una más que efímera relación. La reacción de la nobleza se hizo inevitable. Todos los poderosos vasallos que Pedro había afrentado de una u otra manera durante su breve reinado unieron sus fuerzas en una heterogénea coalición que pretendía imponerle condiciones al rey. Aquí tenemos un hecho importante, es que nadie al principio cuestiona la figura de Pedro. Lo que pasa que Enrique II pronto, al cabo de 2 años, el futuro Enrique II, el Trastámara, hará una revuelta azuzado y ayudado por nobles. Entonces empieza un periodo de revueltas que no cesará hasta el asesinato de Montiel y que es intermitente, depende de las circunstancias y depende de las alianzas. Todo es variable, todo es variable. El papel de Francia, el papel de la corona de Aragón, de Pedro el Ceremonioso, el papel, diríamos, de Inglaterra también. Las alianzas van cambiando y depende de las circunstancias. Apoyados por Francia y por el Papa Inocencio VI, que había excomulgado a Pedro por sus desvaríos matrimoniales, los rebeldes levantaron como bandera la defensa de la Reina Blanca, una consigna que les otorgó el favor popular. El rey, acorralado, no tuvo más remedio que ceder y simuló aceptar las condiciones planteadas por los sublevados. Virtualmente quedó preso en la ciudad de Toro, mientras los nobles rebeldes se hacían cargo del reino. Hablamos en todo caso de opiniones de grupos de presión, de grupos de intereses determinados, de intereses contrapuestos. Efectivamente, ahí se confrontan sobre todo los intereses. Cuando hablamos de intereses feudales, hablamos sobre todo de intereses del grupo de presión de la nobleza exportadora de lana, que hacía sus beneficios precisamente en base a la exportación de lana hacia los países europeos, hacia Flandes, mientras que eso significaba naturalmente era lesivo para los intereses de la burguesía productiva, de la artesanía textil, que estaba más interesada en producir paños que no en exportar lana. Pero la coalición no tenía más puntos de contacto que la defensa de sus intereses particulares y sus ansias de poder. Para colmo, uno de sus hombres claves, Juan Alfonso de Alburquerque, murió víctima de un complot en el que Pedro tuvo mucho que ver. Las rencillas y diferencias minaron la unidad del resto.
Gracias a esas intrigas o a su astucia para aprovecharlas, el rey consiguió fugarse de Toro en los primeros días de 1355 y encabezar desde Segovia la reconquista del trono. La coalición se desbandó. Enrique de Trastámara intentó hacerse fuerte en Toledo, pero debió abandonar la plaza para evitar caer prisionero. Lo mismo haría después en Toro, donde tras la llegada de Pedro I se desató una durísima represión. Enrique de Trastámara y otros caballeros castellanos tuvieron que refugiarse en Francia para salvar sus vidas. En 1356, con las espaldas aseguradas, Pedro I se enfrentó a un nuevo conflicto, esta vez contra el reino de Aragón. Pedro IV, el ceremonioso, monarca de Aragón, era un fiel aliado de Francia y había apoyado la causa de los rebeldes castellanos. El rey de Castilla, por su parte, buscaba un acercamiento con Inglaterra que acababa de aplastar a los ejércitos franceses en Poitiers. La relación entre los Pedros no era, por lo tanto, la mejor. Un papel muy importante de Pedro I es la lucha que tuvo contra el otro Pedro, Pedro el Ceremonioso de Aragón. Y estas luchas, que fueron grandes porque llegaron casi a amenazar Zaragoza, a amenazar Valencia, es un momento que hace que Aragón se incline por la figura del pretendiente, lo que será el bastardo Enrique de Trastámara. Yo creo que la bastardía en este momento es un momento que es distinto de hoy. Hoy no existe ya en las leyes nuestras, pero en aquel momento se puede utilizar como arma ofensiva y defensiva. La chispa que provocaría el conflicto fue obra de un caracterizado colaborador del rey de Aragón, Francés de Perellós, a cargo de una flota aragonesa que estaba reaprovisionándose en un puerto andaluz. Perellós se apropió ilegalmente de 2 galeras de Piacenza. Esta ciudad italiana era aliada de Castilla, pero enemiga de Aragón, razón que motivó la agresión. Pedro I reclamó la devolución de las naves, pero Pedro IV se negó y estalló la guerra. En una curiosa paradoja del destino, Enrique de Trastámara, hermanastro del rey de Castilla, se aliaría en esta ocasión con el monarca aragonés, y Fernando, hermanastro del soberano de Aragón, apoyaría en cambio a Pedro I. La suerte de las acciones militares favoreció a los castellanos y obligó al rey de Aragón a negociar la paz en abril de 1357. Según el Acuerdo de Tudela, avalado por el Papa, Pedro I se comprometía a devolver la plaza de Tarazona, tomada durante el conflicto. Pero el monarca castellano resolvió no cumplir lo pactado. La guerra volvió a avivarse, pero esta vez Fernando de Aragón cambiaría de bando y reforzaría a su hermanastro. Para Enrique de Trastámara y otros nobles rebeldes, la derrota aragonesa se sumó a su frustrado intento por sublevar la región de Andalucía. 2 poderosos aristócratas, Álvar Pérez de Guzmán y Juan de la Cerda, pagarían con sus vidas semejante fracaso. Con la paz, las cosas no mejorarían para los exiliados. En la primavera de 1358, en uno de sus ya habituales ataques de locura, Pedro I mandó asesinar a una serie de destacados personajes del reino, a los que acusó de conspirar contra él. Una de las víctimas fue Fadrique, hermano de Enrique de Trastámara y hermanastro del rey. Pedro tuvo a su lado al canciller López de Ayala y terminó marchándose también de su bando, como tantos otros, ¿no? Y cuentan que en una ocasión mató a un hermanastro suyo y organizó en el Alcázar de Sevilla una comida poniendo en el medio el cadáver de su hermanastro y alrededor todos con un banquete. Un poco fuerte, ¿no? El asesinato de su madre primero y ahora de su hermano encorajinó aún más si cabe a Enrique de Trastámara. Ya no bastaba con poner límites al rey, era necesario su reemplazo y su muerte. A partir de allí, se consagraría a cumplir con ese objetivo. La reanudación de las hostilidades entre Castilla y Aragón le dio la primera oportunidad. El 22 de septiembre de 1359, Enrique de Trastámara, al mando de su ejército, invadió el territorio castellano en las cercanías de Agreda y derrotó a las fuerzas de Pedro I en Arabiana.
Envalentonado por el éxito, Enrique proyectó una nueva ofensiva con una fuerza militar de considerables proporciones para la época, 1.500 jinetes y alrededor de 3.000 infantes o peones. Los dos ejércitos se encontraron en Nájera y esta vez la suerte favoreció a las huestes de Pedro I. El rey de Aragón sufrió una derrota aplastante y debió resignarse otra vez a firmar una paz no muy conveniente a sus intereses en mayo de 1361. También en ese año, mientras Enrique de Trastámara volvía a su exilio francés, el rey Pedro I agregó otra página a su leyenda negra. La frustrada reina de Castilla, Blanca de Borbón, prisionera desde 1353 en Medina Sidonia, fue asesinada por orden del rey. Pocos meses después, también moría la causante indirecta de su desgracia, María de Padilla. Los funerales brindados a su examante demostrarían una vez más que el rey no estaba dispuesto a enmendar sus faltas ni estaba arrepentido de haberlas cometido. Por el contrario, en 1362 hizo reconocer como su heredero a Alfonso, un hijo que había tenido con María de Padilla. En ese año también suscribió alianzas con los reinos de Navarra, Portugal y, la más importante, con Inglaterra. El monarca de Castilla pretendía reiniciar la guerra contra Aragón para ayudar a los ingleses en su campaña contra Francia. Pedro IV, seriamente amenazado, no tuvo opción. Debió apelar a la ayuda francesa y a la de los caballeros castellanos mandados por Enrique de Trastámara para defender su reino. Pero esa ayuda tenía su precio. Pedro IV debió reconocer oficialmente la pretensión de Enrique al trono de Castilla en octubre de 1363. La muerte de su hermanastro Fernando, aspirante también a esa corona, allanó el camino. El rey de Aragón y Enrique de Trastámara unieron fuerzas con un objetivo común y concreto: derrotar y derrocar a Pedro I, que se había convertido en una seria amenaza para ambos. La guerra de los dos Pedros se transformaría muy pronto en un conflicto abierto y definitivo entre el soberano de Castilla y quien pretendía reemplazarlo. Enrique de Trastámara se alía con las fuerzas francesas, por decirlo de alguna manera, y creando un eje que es franco-castellano, francés-castellano, que es una tentación de crear un gran centro político hegemónico que no llegará a España hasta el siglo XVIII, cuando finalmente los Borbones consiguen reinar en París y en Madrid, creando una convulsión política en toda Europa de considerables efectos que conduce prácticamente hasta nuestros días. La otra alternativa es crear ese equilibrio con las potencias periféricas, es decir, intentando bordear Francia y creando alianzas con Inglaterra, con lo que llaman los Países Bajos, es decir, con Flandes, con el Ducado de Borgoña y con las Provincias Unidas. Y, por otro lado, con el Franco Condado, con la Borgoña propiamente dicha, es decir, la provincia con los principados del norte de Italia, como ven, todos los países que bordean. Y la guerra fratricida y civil española, como pasará luego a lo largo de la historia, incluso en el siglo XX, es un esbozo de esa gran guerra entre la Europa de las hegemonías y la Europa de los equilibrios. Enrique de Trastámara se preparó a conciencia para esta campaña. La columna vertebral de su ejército estaba formado por mercenarios franceses, las llamadas Compañías Blancas. Estaban integradas por veteranos soldados fogueados en las batallas de la Guerra de los 100 Años. Enrique tenía, además, el apoyo espiritual y económico del Papa y de Francia. Sin embargo, cuando estuvo listo para iniciar las operaciones, los dos Pedros habían vuelto a firmar la paz. Pero la neutralidad de Aragón era más aparente que real. En la primavera de 1366, el grueso de las fuerzas reunidas por el pretendiente en Zaragoza cruzaron la frontera a la altura de Calahorra. El mando militar estaba a cargo de un eficiente general francés, Bertrand du Guesclin.
Ya en tierras castellanas, Enrique adoptó una decisión de gran trascendencia política. Se autoproclamó rey de Castilla y León. En lo sucesivo sería Enrique II. El amigo va cambiando, depende de las circunstancias, esto es obvio. El amigo va cambiando porque Pedro el Ceremonioso de Aragón, que fue y ayudó en todo lo posible al bastardo Enrique de Trastámara, lo proclama rey en Calahorra, después siempre la apoya, después, cuando el otro sea rey, será enemigo. O sea, porque han cambiado las circunstancias, ¿no? Pero esto es importante, es una manera, diríamos, de entender la dinámica de la historia. El ejército del Trastámara se dirigió a Burgos, donde le esperaba Pedro I. El rey optó por retroceder hasta Toledo. Después de la larga guerra que había sostenido contra Aragón, sus fuerzas militares no estaban en condiciones de enfrentar un nuevo conflicto. Además, la proclamación de su hermanastro como el nuevo rey de Castilla había dividido definitivamente a la nobleza. El 5 de abril de 1366, Enrique era coronado en un acto solemne realizado en el convento de las Huelgas en Burgos. Su objetivo, el de Francia y el de Aragón, parecía que se cumpliría sin mayores dificultades. Burgos se había entregado sin lucha. Lo mismo ocurriría con Toledo y con Sevilla, donde Enrique II fue recibido con toda la pompa en junio de 1366. Pedro I, en tanto, se había refugiado en Portugal, y desde allí pasó a Galicia, que permanecía fiel a su mandato. Abandonó la península y el 1 de agosto de 1366 llegó a la ciudad francesa de Bayona, en manos de los ingleses. No se sentía derrotado y planeaba hacer valer su alianza con Inglaterra para reconquistar el poder. Enrique, por su parte, trató de mostrar una imagen muy diferente a la de su predecesor. Colmó de favores a sus partidarios y se mostró magnánimo con los nobles que lo habían enfrentado hasta poco tiempo antes. Confirmó privilegios a ciudades y obispados del reino, y hasta convocó a cortes para demostrar que no pretendía actuar con el despotismo que había caracterizado a su hermanastro. Así se granjearía un buen apodo, Enrique el de las Mercedes. Pedro I había sido acusado de tirano, cruel y hasta de sacrílego. Sus enemigos lo descalificaban por tener buenas relaciones con los judíos y los moros, y hasta se llegaron a arrojar sombras sobre su origen. Una leyenda echada a rodar en esos años sostenía que en realidad no era hijo de la reina María, sino de una judía toledana. Enrique II había aprovechado la pésima reputación de Pedro para traer el agua hacia su molino. La imagen sanguinaria del rey depuesto fue exaltada y deformada hasta el cansancio. También se exacerbó el odio contra los judíos, acusados hasta de propagar la peste. La guerra psicológica ya se aplicaba con éxito en el siglo XIV. En aquel momento era muy normal que un rey tuviera muchos bastardos, e incluso la propaganda política de la época, que es muy corriente, es un factor decisivo, porque hay un momento que los Trastámara, los partidarios de Trastámara, la nobleza que le apoya, esta nobleza de nuevo cuño, que después Enrique II va a enaltecer con títulos, acusan a que Pedro I no es hijo legítimo, que la reina tuvo una niña y que esta niña fue suplantada por un niño judío que colocó un tal Pedro Gil, por eso se llaman los emperejilados, los partidarios de Pedro, o sea que se ataca con las mismas armas que el otro defiende su legalidad. Yo creo que aquí hay un proceso un poco de desequilibrio, cuando Pedro toma las venganzas, las hace tan cruel que mucha gente que se mantuvo neutral o que quizá observaba con expectación al nuevo soberano, al ver la manera que desencadenó esta venganza, pues se inclinó por el otro. Que hay que decir que cuando gobierne también será una persona muy rebuscada y también cruel en algunos momentos. Pero una vez coronado,
Enrique II trató de morigerar esas campañas, sobre todo las que afectaban a la colectividad hebrea. Intentó captar la simpatía de mercaderes y artesanos, que desconfiaban de su excesivo favoritismo hacia los aristócratas. Pero aunque saldó su deuda con los mercenarios franceses con el tesoro que había requisado a Pedro I, los impuestos no dejaron de ser una carga muy pesada para los sufridos habitantes de Castilla. El rey depuesto, en tanto, había consolidado su alianza con los ingleses a cambio de ofrecer territorios en Vizcaya y una importante cantidad de dinero para afrontar los gastos de la campaña. El encargado de hacer justicia y restituirlo en el trono sería nada menos que Eduardo de Gales, el legendario Príncipe Negro, llamado así por el color de su armadura, aunque en realidad este apelativo apareció un siglo después de su muerte. El heredero de la corona de Inglaterra cruzó los Pirineos en pleno invierno, al mando de una selecta fuerza de 10.000 hombres. Los soldados ingleses habían ganado una destacada reputación durante la Guerra de los 100 años, y los generales franceses aconsejaron a Enrique II que evitara una batalla decisiva. El plan de Du Guesclin y sus compañías blancas era realizar una guerra de desgaste y de hostigamiento por todo el territorio de Castilla. Enrique desoyó esos consejos y hasta desestimó una oferta de mediación que le hizo llegar el Príncipe Negro. El 3 de abril de 1367, otra vez en las cercanías de la ciudad riojana de Nájera, chocaron los dos ejércitos. La superior preparación y la disciplina táctica de los ingleses y sobre todo el papel del arco largo se impusieron a las tropas del pretendiente. Muchos nobles castellanos murieron en combate y otros, hechos prisioneros, fueron asesinados por orden del vengativo Pedro. Enrique tuvo que huir otra vez para salvar su vida. Como le había ocurrido 7 años antes, volvió a refugiarse en Francia, mientras Pedro recuperaba su trono. Su retorno no fue mal recibido por sus súbditos, pero el comportamiento del ejército inglés que lo escoltaba le enajenó la buena voluntad de la nobleza castellana. El problema era que Pedro no estaba en condiciones de saldar la deuda de 550.000 florines de oro que había prometido pagar al Príncipe Negro por su ayuda. Las tropas invasoras se dedicaron entonces a saquear campos y ciudades, como si se tratara de tierra conquistada a sus enemigos. Incluso atacaron juderías de La Rioja, Burgos y Palencia, pese a la supuesta protección real de que gozaban los miembros de esa colectividad. Finalmente, Eduardo de Gales tuvo que marcharse rumiando su rencor contra la falta de palabra de Pedro. Tal vez para ocultar su contrariedad, el rey de Castilla se dedicó a saciar su sed de venganza. En Toledo mandó matar a 16 caballeros por haber recibido en forma estruendosa a su hermanastro, y en Sevilla ordenó asesinar de manera cruel a la madre de un partidario de Enrique. Pedro tenía mal carácter y en la política se desprestigió bastante. Él traicionó a Eduardo de Gales, al llamado Príncipe Negro, y con eso la gran alianza que eran los ingleses se diluyó. Él dependía mucho de las fuerzas de Eduardo de Gales, que estaban acantonadas en Burdeos, que era probablemente en ese momento el gran ejército mercenario europeo. Porque había vencido a los franceses en diversas ocasiones, en Crecy, en Poitiers, y volvió a vencerlos en Nájera, que forma parte es una batalla campal muy decisiva que tuvo lugar el 3 de abril de 1367. Bien, Pedro se desprestigiaba. Luego, además, la nobleza era más compacta que ese elemento un poco diluido del conglomerado que pretendía Pedro, y en definitiva, como siempre ocurre en estos enfrentamientos, quien vence en el campo de batalla es el que vence en definitiva. El Enrique II, exilado, a diferencia de lo que había ocurrido en el pasado, se recompuso muy rápido de la derrota.
En el verano de 1367 firmó una nueva alianza militar con Francia y antes de que terminara el año ya estaba otra vez en Castilla para librar una guerra de desgaste y alentar rebeliones contra su rival. No le fue mal en este propósito. Burgos, Valladolid, Segovia y hasta Córdoba levantaron la bandera de Enrique II. León fue sitiada y conquistada. Asturias, que había jurado lealtad a Pedro, cambió de bando a principios de 1368. Pedro I se estaba quedando sin aliados. El golpe de gracia se lo daría a Enrique cuando en noviembre de 1368, a las puertas de la sitiada Toledo, firmó un nuevo tratado de alianza militar con Francia. Pedro intentó buscar ayuda de Inglaterra, pero esta vez no tuvo éxito. Solo consiguió apoyo de Muhammad V, el rey de Granada, un acuerdo que no cayó muy bien entre sus súbditos andaluces. Frente a una situación cada vez más comprometida, Pedro I resolvió buscar una batalla decisiva. El 14 de marzo de 1369, sus fuerzas y las de Enrique II volvieron a enfrentarse, pero ahora en los campos de Montiel. La suerte volvió a cambiar y favoreció a Enrique. Pedro se refugió en un castillo de las inmediaciones y desde allí trató de sobornar a Beltrán du Guesclin, el mercenario francés que había derrotado a su ejército. Estaba por desarrollarse el último acto de este largo, penoso y nada caballeresco enfrentamiento que había asolado al medieval reino de Castilla durante casi 2 décadas. La tradición le atribuye al general francés haber dicho ante la oferta de Pedro: «Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor». Y en verdad lo hizo. Convenció a Pedro para que concurriera al campamento de su hermanastro en la noche del 22 al 23 de marzo. Desarmado y aparentemente sin sospechar nada, el astuto soberano cayó en la trampa. Enrique lo apuñaló hasta matarlo, apenas lo tuvo enfrente. Pedro había ido perdiendo sus apoyos, de hecho solo tenía Galicia algunos territorios, algunos nobles, y no tiene prácticamente ejército. O sea que Pedro, el Trastámara ha vendido bien su papel, ha contado muy bien con el apoyo de Aragón, ha contado muy bien con el apoyo de las compañías blancas, o sea que la monarquía francesa está atrás, el príncipe negro desengañado ya ha volado del país. Resultado, que en Montiel está aislado, esperando un ejército que no llega, y es cuando le llevan a la tienda, ¿no? Venga a hablar que vamos a pactar. Y allá es cuando se produce el asesinato. Era civil y fratricida al mismo tiempo, e incluso en el caso de la entronización de los Trastámara, Enrique II era hermanastro del rey depuesto, y realmente hay un fratricidio inmerso, dado que la muerte en Montiel lo que ocurre es que un hermano mata al otro. Esa violencia soterrada, tan fratricida, es lo que escandalizaba a los historiadores extranjeros que venían a la península ibérica. Por ejemplo, Jean Froissart, que acompañó a las tropas inglesas en la batalla de Nájera, vivía muy sorprendido de esa violencia muy soterrada, muy subterránea, que es lo que generó luego la fama, ¿no?, de España como un país violento. 2 meses más tarde, con la rendición de Toledo y de Carmona, concluía la resistencia de los últimos partidarios del difunto Pedro I. Enrique II, un soberano de origen bastardo, iniciaría la dinastía más importante de la historia de Castilla, la dinastía que, en alianza con Aragón, daría nacimiento a la España moderna.
aragonés, y Fernando, hermanastro del soberano de Aragón, apoyaría en cambio a Pedro I. La suerte de las acciones militares favoreció a los castellanos y obligó al rey de Aragón a negociar la paz en abril de 1357. Según el Acuerdo de Tudela, avalado por el Papa, Pedro I se comprometía a devolver la plaza de Tarazona, tomada durante el conflicto. Pero el monarca castellano resolvió no cumplir lo pactado. La guerra volvió a avivarse, pero esta vez Fernando de Aragón cambiaría de bando y reforzaría a su hermanastro. Para Enrique de Trastámara y otros nobles rebeldes, la derrota aragonesa se sumó a su frustrado intento por sublevar la región de Andalucía. Dos poderosos aristócratas, Álvar Pérez de Guzmán y Juan de la Cerda, pagarían con sus vidas semejante fracaso. Con la paz, las cosas no mejorarían para los exiliados. En la primavera de 1358, en uno de sus ya habituales ataques de locura, Pedro I mandó asesinar a una serie de destacados personajes del reino, a los que acusó de conspirar contra él. Una de las víctimas fue Fadrique, hermano de Enrique de Trastámara y hermanastro del rey. Pedro tuvo a su lado al canciller López de Ayala y terminó marchándose también de su bando, como tantos otros, ¿no? Y cuentan que en una ocasión mató a un hermanastro suyo y organizó en el Alcázar de Sevilla una comida poniendo en el medio el cadáver de su hermanastro y alrededor todos con un banquete. Un poco fuerte, ¿no? El asesinato de su madre primero y ahora de su hermano encorajinó aún más si cabe a Enrique de Trastámara. Ya no bastaba con poner límites al rey, era necesario su reemplazo y su muerte. A partir de allí, se consagraría a cumplir con ese objetivo. La reanudación de las hostilidades entre Castilla y Aragón le dio la primera oportunidad. El 22 de septiembre de 1359, Enrique de Trastámara, al mando de su ejército, invadió el territorio castellano en las cercanías de Agreda y derrotó a las fuerzas de Pedro I en Arabiana. Envalentonado por el éxito, Enrique proyectó una nueva ofensiva con una fuerza militar de considerables proporciones para la época, 1.500 jinetes y alrededor de 3.000 infantes o peones. Los dos ejércitos se encontraron en Nájera y esta vez la suerte favoreció a las huestes de Pedro I. El rey de Aragón sufrió una derrota aplastante y debió resignarse otra vez a firmar una paz no muy conveniente a sus intereses. En mayo de 1361, alteraba la relación de la corona de Castilla con sus vecinos. Muy pronto, influiría también en forma decisiva dentro de sus fronteras. Alfonso XI puso en vereda a los nobles, lo que pasa que después de tantas minorías que ha habido antes, la figura de María Molina, la situación era compleja. Lo que va a pasar después no afecta solo al reino de Castilla, ni a las relaciones con el mundo islámico, sino que afecta a lo que llamamos Corona de Aragón, afecta a los intereses con Portugal, afecta a los intereses y relaciones con Francia, con Inglaterra, porque el capítulo de enfrentamiento entre Pedro el Cruel, llamado el Cruel o el Justiciero, según como queramos, y Enrique de Trastámara, después Enrique II, va a ser un capítulo más de la lucha de la guerra de los 100 años, el enfrentamiento por el dominio del continente europeo, parte occidental, entre Francia e Inglaterra. Con este escenario de fondo poco propicio, Pedro I ascendió al trono. Por su juventud, las responsabilidades del gobierno se concentraron en su madre y en un importante noble también de origen portugués, Juan Alfonso de Alburquerque. Fue aparentemente una decisión acertada, porque a los pocos meses de iniciado su reinado, Pedro sufrió un proceso infeccioso que lo tuvo al borde de la muerte. La puja entre las distintas facciones se acentuó ante la posible desaparición del flamante monarca. Fernando, hermanastro del rey de Aragón, reclamó sus derechos, pues su madre Leonor era la hermana de Alfonso XI. Juan Núñez de Lara
un aristócrata que alegaba descender en línea directa de Alfonso X el Sabio, se sumó a las reivindicaciones. Pero Pedro se recuperó casi tan rápido como había enfermado y dejó mal parados a sus contrincantes. Núñez de Lara resolvió alejarse precavidamente de la corte instalada en Sevilla, pero la muerte lo alcanzó en Burgos. Aparentemente envenenado por orden de Alburquerque, fue una de las primeras víctimas de las represalias reales. Le seguirían muchos otros. Pedro I había mantenido hasta ese momento relaciones cordiales con sus hermanastros bastardos. Todo cambió después de su enfermedad. Leonor de Guzmán, la amante de Alfonso XI, fue confinada en Talavera. Su hijo Enrique, que acababa de contraer matrimonio sin permiso real, tuvo que huir para eludir el arresto y una previsible ejecución. Sus hermanos también prefirieron tuvo que marcharse rumiando su rencor contra la falta de palabra de Pedro. Tal vez para ocultar su contrariedad, el rey de Castilla se dedicó a saciar su sed de venganza. En Toledo mandó matar a 16 caballeros por haber recibido en forma estruendosa a su hermanastro, y en Sevilla ordenó asesinar de manera cruel a la madre de un partidario de Enrique. Pedro tenía mal carácter y en la política se desprestigió bastante. Él traicionó a Eduardo de Gales, al llamado Príncipe Negro, y con eso la gran alianza que eran los ingleses se diluyó. Él dependía mucho de las fuerzas de Eduardo de Gales, que estaban acantonadas en Burdeos, que era probablemente en ese momento el gran ejército mercenario europeo. Porque había vencido a los franceses en diversas ocasiones, en Crecy, en Poitiers, y volvió a vencerlos en Nájera, que forma parte es una batalla campal muy decisiva que tuvo lugar el 3 de abril de 1367. Bien, Pedro se desprestigiaba. Luego, además, la nobleza era más compacta que ese elemento un poco diluido del conglomerado que pretendía Pedro, y en definitiva, como siempre ocurre en estos enfrentamientos, quien vence en el campo de batalla es el que vence en definitiva. El Enrique II, exilado, a diferencia de lo que había ocurrido en el pasado, se recompuso muy rápido de la derrota. En el verano de 1367 firmó una nueva alianza militar con Francia, y antes de que terminara el año, ya estaba otra vez en Castilla para librar una guerra de desgaste y alentar rebeliones contra su rival. No le fue mal en este propósito. Burgos, Valladolid, Segovia y hasta Córdoba levantaron la bandera de Enrique II. León fue sitiada y conquistada. Asturias, que había jurado lealtad a Pedro, cambió de bando a principios de 1368. Pedro I se estaba quedando sin aliados. El golpe de gracia se lo daría a Enrique cuando en noviembre de 1368, a las puertas de la sitiada Toledo, firmó un nuevo tratado de alianza militar con Francia. Pedro intentó buscar ayuda de Inglaterra, pero esta vez no tuvo éxito. Solo consiguió apoyo de Muhammad V, el rey de Granada, un acuerdo que no cayó muy bien entre sus súbditos andaluces. Frente a una situación cada vez más comprometida, Pedro I resolvió buscar una batalla decisiva. El católico estaba arrepentido de haberlas cometido. Por el contrario, en 1362 hizo reconocer como su heredero a Alfonso, un hijo que había tenido con María de Padilla. En ese año también suscribió alianzas con los reinos de Navarra, Portugal y, la más importante, con Inglaterra. El monarca de Castilla pretendía reiniciar la guerra contra Aragón para ayudar a los ingleses en su campaña contra Francia. Pedro IV, seriamente amenazado, no tuvo opción. Debió apelar a la ayuda francesa y a la de los caballeros castellanos mandados por Enrique de Trastámara para defender su reino. Pero esa ayuda tenía su precio. Pedro IV debió reconocer oficialmente
la pretensión de Enrique al trono de Castilla en octubre de 1363. La muerte de su hermanastro Fernando, aspirante también a esa corona, allanó el camino. El rey de Aragón y Enrique de Trastámara unieron fuerzas con un objetivo común y concreto: derrotar y derrocar a Pedro I, que se había convertido en una seria amenaza para ambos. La guerra de los dos Pedros se transformaría muy pronto en un conflicto abierto y definitivo entre el soberano de Castilla y quien pretendía reemplazarlo. Enrique de Trastámara se alía con las fuerzas francesas, por decirlo de alguna manera, y creando un eje que es franco-castellano, francés-castellano, que es una tentación de crear un gran centro político hegemónico que no llegará a España hasta el siglo XVIII, cuando finalmente los Borbones consiguen reinar en París y en Madrid, creando una convulsión política en toda Europa de considerables efectos que conduce prácticamente hasta nuestros días. La otra alternativa es crear ese equilibrio con las potencias periféricas, es decir, intentando bordear Francia y creando alianzas con Inglaterra, con lo que llaman los Países Bajos, es decir, con Flandes, con el Ducado de Borgoña y con las Provincias Unidas. Y, por otro lado, con el Franco Condado, con la Borgoña propiamente dicha, es decir, la provincia con los principados del norte de Italia, como ven, todos los países que bordean. Y la guerra fratricida y civil española, como pasará luego a lo largo de la historia, incluso en el siglo XX, es un esbozo de esa gran guerra entre la Europa de las hegemonías y la Europa de los equilibrios. Enrique de Trastámara se preparó a conciencia para esta campaña. La columna vertebral de su ejército estaba formado por mercenarios francesas, por decirlo de alguna manera, y creando un eje que es franco-castellano, francés-castellano, que es una tentación de crear un gran centro político hegemónico que no llegará a España hasta el siglo XVIII, cuando finalmente los Borbones consiguen reinar en París y en Madrid, creando una convulsión política en toda Europa de considerables efectos que conduce prácticamente hasta nuestros días. La otra alternativa es crear ese equilibrio con las potencias periféricas, es decir, intentando bordear Francia y creando alianzas con Inglaterra, con lo que llaman los Países Bajos, es decir, con Flandes, con el Ducado de Borgoña y con las Provincias Unidas. Y, por otro lado, con el Franco Condado, con la Borgoña propiamente dicha, es decir, la provincia con los principados del norte de Italia, como ven, todos los países que bordean. Y la guerra fratricida y civil española, como pasará luego a lo largo de la historia, incluso en el siglo XX, es un esbozo de esa gran guerra entre la Europa de las hegemonías y la Europa de los equilibrios. Enrique de Trastámara se preparó a conciencia para esta campaña. La columna vertebral de su ejército estaba formado por mercenarios franceses, las llamadas compañías blancas. Estaban integradas por veteranos soldados fogueados en las batallas de la Guerra de los 100 Años. Enrique tenía, además, el apoyo espiritual y económico del Papa y de Francia. Sin embargo, cuando estuvo listo para iniciar las operaciones, los dos Pedros habían vuelto a firmar la paz. Pero la neutralidad de Aragón era más aparente que real. En la primavera de 1366, el grueso de las fuerzas reunidas por el pretendiente en Zaragoza cruzaron la frontera a la altura de Calahorra. El mando militar estaba a cargo de un eficiente general francés, Beltrán du Guesclin. Ya en tierras castellanas, Enrique adoptó una decisión de gran trascendencia política. Se autoproclamó rey de Castilla y León. En lo sucesivo sería Enrique II. El amigo va cambiando, depende de las circunstancias, esto es obvio. El amigo va cambiando porque Pedro el Ceremonioso de Aragón, que fue y ayudó en todo lo posible al bastardo Enrique de Trastámara, lo proclama rey en Calahorra, después siempre la apoya, después, cuando el otro sea rey, será enemigo. O sea, porque han cambiado las circunstancias, ¿no? Pero esto es importante, es una manera, diríamos, de entender la dinámica de la historia. El ejército del Trastámara se dirigió a Burgos, donde le esperaba Pedro I.
el rey optó por retroceder hasta Toledo, después de la larga guerra que había sostenido contra... Pedro I y Enrique II. De la confrontación entre Pedro I y Enrique II, de la que, insisto, fue victorioso Enrique II, me llaman la atención dos aspectos a destacar. Uno, el hecho de que se supuso el combate entre los intereses de la nobleza y los intereses de la burguesía. Los intereses de la nobleza los representó Enrique II, los intereses de la burguesía Pedro I. En las comunidades de Castilla, unos años más tarde, volveremos a ver reproducirse el mismo enfrentamiento entre los intereses feudales o señoriales y los intereses de la burguesía. Enrique II, por supuesto, el triunfo de Enrique II significó el triunfo de la nobleza. Y otro aspecto a tener en cuenta es el protagonismo internacional, la incidencia de los países europeos en ese enfrentamiento. En este caso concreto, Francia a favor de Enrique II, Inglaterra a favor de Pedro I. A mediados del siglo XIV se produce una revolución política en la Corona de Castilla, en el Reino de Castilla, llevada a cabo por una dinastía que se llama bastarda, es decir, de hijos no legítimos del anterior rey, que vivían en torno a la ciudad de Támara, o más allá de Támara, tras Támara, como se indica. Támara es un pequeño río de la zona palentina. Esta dinastía entró en colisión con el rey legítimo, con Pedro el Cruel, y se creó una de las primeras y más sangrientas guerras civiles, de las muchas que luego en la historia española tendrá lugar. El origen de la rivalidad entre Pedro y Enrique podría fecharse en la inesperada muerte del rey Alfonso XI en marzo de 1350, pero en realidad su origen fue anterior y producto de las licencias amorosas de su padre, el rey. Alfonso XI se había casado con María de Portugal y de esa unión nació Pedro el 30 de agosto de 1334. Pero el rey tuvo un amante, Leonor de Guzmán, mucho más bella y prolífica que la reina. 10 hijos fueron la consecuencia de esas relaciones. Entre ellos, Enrique, que vio la luz el 13 de enero de 1333. Pedro era... que no cayó muy bien entre sus súbditos andaluces. Frente a una situación cada vez más comprometida, Pedro I resolvió buscar una batalla decisiva. El 14 de marzo de 1369, sus fuerzas y las de Enrique II volvieron a enfrentarse, pero ahora en los campos de Montiel. La suerte volvió a cambiar y favoreció a Enrique. Pedro se refugió en un castillo de las inmediaciones y desde allí trató de sobornar a Beltrán du Guesclin, el mercenario francés que había derrotado a su ejército. Estaba por desarrollarse el último acto de este largo, penoso y nada caballeresco enfrentamiento que había asolado al medieval reino de Castilla durante casi 2 décadas. La tradición le atribuye al general francés haber dicho ante la oferta de Pedro: «Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor». Y en verdad lo hizo. Convenció a Pedro para que concurriera al campamento de su hermanastro en la noche del 22 al 23 de marzo. Desarmado y aparentemente sin sospechar nada, el astuto soberano cayó en la trampa. Enrique lo apuñaló hasta matarlo, apenas lo tuvo enfrente. Pedro había ido perdiendo sus apoyos, de hecho solo tenía Galicia algunos territorios, algunos nobles, y no tiene prácticamente ejército. O sea que Pedro, el Trastámara ha vendido bien su papel, ha contado muy bien con el apoyo de Aragón, ha contado muy bien con el apoyo de las compañías blancas,
O sea que la monarquía francesa está atrás, el príncipe negro desengañado ya ha volado del país. Resultado, que en Montiel está aislado, esperando un ejército que no llega, y es cuando le llevan a la tienda, ¿no? Venga a hablar que vamos a pactar. Y allá es cuando se produce el asesinato. Era civil y fratricida al mismo tiempo, e incluso en el caso de la entronización de los Trastámara, Enrique II era hermanastro del rey depuesto, y realmente hay un fratricidio inmerso, dado que la muerte en Montiel lo que ocurre es que un hermano mata al otro. Esa violencia soterrada, tan fratricida, es lo que escandalizaba a los historiadores extranjeros que venían a la península ibérica. Por ejemplo, Jean Froissart, que acompañó a las tropas inglesas en la batalla de Nájera, vivía muy sorprendido de esa violencia muy soterrada, muy subterránea, que es lo que generó luego la fama, ¿no?, de España como un país violento. 2 meses más tarde, con la rendición de Toledo y de Carmona, como siempre ocurre en estos enfrentamientos, quien vence en el campo de batalla es el que vence en definitiva. El Enrique II, exilado, a diferencia de lo que había ocurrido en el pasado, se recompuso muy rápido de la derrota. En el verano de 1367 firmó una nueva alianza militar con Francia, y antes de que terminara el año, ya estaba otra vez en Castilla para librar una guerra de desgaste y alentar rebeliones contra su rival. No le fue mal en este propósito. Burgos, Valladolid, Segovia y hasta Córdoba levantaron la bandera de Enrique II. León fue sitiada y conquistada. Asturias, que había jurado lealtad a Pedro, cambió de bando a principios de 1368. Pedro I se estaba quedando sin aliados. El golpe de gracia se lo daría a Enrique cuando en noviembre de 1368, a las puertas de la sitiada Toledo, firmó un nuevo tratado de alianza militar con Francia. Pedro intentó buscar ayuda de Inglaterra, pero esta vez no tuvo éxito. Solo consiguió apoyo de Muhammad V, el rey de Granada, un acuerdo que no cayó muy bien entre sus súbditos andaluces. Frente a una situación cada vez más comprometida, Pedro I resolvió buscar una batalla decisiva. El 14 de marzo de 1369, sus fuerzas y las de Enrique II volvieron a enfrentarse, pero ahora en los campos de Montiel. La suerte volvió a cambiar y favoreció a Enrique. Pedro se refugió en un castillo de las inmediaciones y desde allí trató de sobornar a Beltrán du Guesclin, el mercenario francés que había derrotado a su ejército. Estaba por desarrollarse el último acto de este largo, penoso y nada caballeresco enfrentamiento que había asolado al medieval reino de Castilla durante casi 2 décadas. La tradición le atribuye al general francés haber dicho ante la oferta de Pedro: «Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor». Y en verdad lo hizo. Convenció a Pedro para que concurriera al campamento de su hermanastro en la noche del 22 al 23 de marzo. Desarmado y aparentemente sin sospechar nada, el astuto soberano cayó en la trampa. Enrique lo apuñaló hasta matarlo, apenas lo tuvo enfrente. Pedro había ido perdiendo sus apoyos. Tello, Fadrique y Sancho recibieran una educación esmerada y la concesión de importantes señoríos. A Enrique se le otorgaron señoríos en Galicia, Asturias y León. Alfonso XI pretendió incluso casarlo con una hija del rey de Aragón, Pedro IV. El proyecto no pudo concretarse, pero demostró la predilección real por el príncipe bastardo. Una actitud que influiría en las futuras relaciones de su hijo Pedro con su hermanastro y con el monarca aragonés. La peste negra, que asoló Europa desde 1348, se llevó a Alfonso XI en 1350 mientras sitiaba Gibraltar. Su hijo, un adolescente de 15 años, ascendió al trono con el nombre de Pedro I.
Alto, de contextura fuerte, el joven rey se había destacado en las artes guerreras a pesar de sufrir una leve cojera. Probablemente sufría algún tipo de trastorno mental, causa probable de su conducta errática y proclive a los excesos de violencia que caracterizaron su reinado. Por culpa de ellos, Pedro I se ganó el apelativo de El Cruel. Esa mala fama sería revisada a partir del siglo XVI a instancias de Felipe II. Los historiadores reivindicarían su memoria, rebautizándolo como el Justiciero. Se dice que tuvo problemas de salud y hay médicos que han analizado los restos y que han encontrado que cuando era joven y cuando empieza a ser ya rey, una vez que fallece su padre tras el año 1350, a raíz de la peste negra en tierras de Andalucía, pues que tuvo problemas mentales y que eso le llevó a que muchos de sus colaboradores terminaran por abandonarle y marcharse al bando contrario. Pedro I llegó al trono en medio de una situación política y económica inestable que se agravaría con la muerte de su padre. Castilla, al igual que Europa, sufría las terribles consecuencias de la epidemia de peste, que había diezmado su población y afectado su producción agropecuaria y artesanal. La recaudación de impuestos se había resentido y las finanzas del reino estaban bajo mínimos. En el plano internacional, la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra alteraba la relación de la corona de Castilla con sus vecinos. Muy pronto influiría también en forma decisiva dentro de sus fronteras. Alfonso XI puso en vereda a los nobles. Lo que pasa que después de tantas minorías que ha habido antes, la figura de María Molina, la situación era compleja. Lo que va a pasar después no afecta solo al reino de Castilla, ni a las relaciones con el mundo islámico. Su producción agropecuaria y artesanal. La recaudación de impuestos se había resentido y las finanzas del reino estaban bajo mínimos. En el plano internacional, la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra alteraba la relación de la corona de Castilla con sus vecinos. Muy pronto influiría también en forma decisiva dentro de sus fronteras. Alfonso XI puso en vereda a los nobles. Lo que pasa que después de tantas minorías que ha habido antes, la figura de María Molina, la situación era compleja. Lo que va a pasar después no afecta solo al reino de Castilla, ni a las relaciones con el mundo islámico, sino que afecta a lo que llamamos Corona de Aragón, afecta a los intereses con Portugal, afecta a los intereses y relaciones con Francia, con Inglaterra, porque el capítulo de enfrentamiento entre Pedro el Cruel, llamado el Cruel o el Justiciero, según como queramos, y Enrique de Trastámara, después Enrique II, va a ser un capítulo más de la lucha de la Guerra de los 100 años, el enfrentamiento por el dominio del continente europeo, parte occidental, entre Francia e Inglaterra. Con este escenario de fondo poco propicio, Pedro I ascendió al trono. Por su juventud, las responsabilidades del gobierno se concentraron en su madre y en un importante noble también de origen portugués, Juan Alfonso de Alburquerque. Fue aparentemente una decisión acertada, porque a los pocos meses de iniciado su reinado, Pedro sufrió un proceso infeccioso que lo tuvo al borde de la muerte. La puja entre las distintas facciones se acentuó ante la posible desaparición del flamante monarca. Fernando, hermanastro del rey de Aragón, reclamó sus derechos, pues su madre Leonor era la hermana de Alfonso XI. Juan Núñez de Lara, un aristócrata que alegaba descender en línea directa de Alfonso X el Sabio, se sumó a las reivindicaciones. Pero Pedro se recuperó casi tan rápido como había enfermado y dejó mal parados a sus contrincantes. Núñez de Lara resolvió alejarse precavidamente de la corte instalada en Sevilla, pero la muerte lo alcanzó en Burgos. Aparentemente envenenado por orden de Alburquerque, fue una de las primeras víctimas de las represalias reales. Le seguirían muchos otros.
Pedro I había mantenido hasta ese momento relaciones cordiales con sus hermanastros bastardos. Todo cambió después de su enfermedad. Leonor de Guzmán, la amante de Alfonso